en nuestra última sesión de clase, pero además de eso vamos a hablar ya del primer proceso de ejecución. No sin antes, yo sí quiero a ustedes recordar algunas cosas que son importantes para entender esto. Yo dije en algún momento en clase que el éxito de ustedes para entender el proceso civil es saber diferenciar entre lo que es un proceso de conocimiento y uno de ejecución. No es difícil realmente diferenciarlo, pero sin embargo yo encuentro mucha deficiencia en los estudiantes cuando yo hago ya preguntas en el examen, porque pareciera que no los han entendido todavía. Estimadas amigas y amigos, el proceso de conocimiento tiene como finalidad declarar un derecho controvertido. Cuando yo planteo un juicio ordinario, o planteo un juicio oral, o planteo un juicio sumario, estamos hablando nosotros de un proceso, perdonen, me van a dar un segundito si son tan amables, un segundito nada más, por favor, un segundito. Perdonen estas interrupciones, espero que ya no va a suceder. Entonces les decía a ustedes que cuando yo hablo de un juicio de conocimiento, un ordinario, por ejemplo, para declarar nulo un instrumento público, o un juicio oral, menor cuantía, ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, un juicio sumario de arrendamiento, desocupación, rescisión de contratos, entrega de bienes muebles, interdictos. Lo que estoy buscando en la sentencia es que el juez declare un derecho. En un juicio de alimentos, que fije un monto de una pensión alimenticia; en un juicio de rendición de cuentas, que condene a la persona a cubrir el saldo que no haya rendido bien en cuentas; en un juicio sumario, el pago de algunas rentas posiblemente; en un juicio ordinario, pues declarar nulo un instrumento público. Esa es la función de un juicio de conocimiento. Y ustedes yo creo que ya entendieron de que los juicios de conocimiento pues son tres. No voy a incluir el arbitraje, que también lo es, por supuesto, pero en el código mencionan tres. Y la diferencia en sus tramitaciones están también en cuanto a lo que se tramita en cada uno de ellos. Esa es la función de un juicio de conocimiento. La función de un juicio de ejecución, a los que estamos hablando hoy, es que ya no es declarar un derecho controvertido. El derecho ya existe. Y el derecho es normalmente el cumplimiento de una obligación. Cuando yo con ustedes les puedo preguntar qué es una obligación, seguramente ustedes me responderán fácilmente que es aquella relación jurídica que existe entre una persona llamada acreedor y uno llamado deudor, donde el acreedor puede exigir del deudor el cumplimiento de una prestación, que puede ser un dar, un hacer o un no hacer. Entonces, voy a poner unas cosas tan sencillas, explicaciones sencillas que no tienen caso que ver acá, pero a mí, por ejemplo, cuando yo era patrojo, yo tenía la obligación de hacer mi cama. Tenía una obligación de hacer mi cama. Ya de grande y de adulto tenía obligaciones de dar. He sacado préstamos, tengo obligación de devolver el dinero, por ejemplo. No me he comprometido aún, pero en algún momento como abogado puedo comprometerme a hacer un análisis jurídico de una situación particular. Entonces, nosotros en cierta forma dentro de nuestra vida cotidiana adquirimos obligaciones y tenemos como objetivo cumplirlas o ejecutarlas, que son sinónimos. Las obligaciones normalmente, su cumplimiento o ejecución, porque ejecutar una obligación o cumplir una obligación son sinónimos de cierta forma, se hacen voluntariamente. Cuando ustedes les dicen algo, ustedes se comprometen a algo, lo hacen voluntariamente. Pero cuando no lo hacen voluntariamente, podría existir el poder del órgano jurisdiccional de exigírselos coercitivamente. Acá ya hablamos de un poder coercitivo del órgano jurisdiccional, que nosotros conocimos dentro de los poderes de ejecución, el executio. Pero la característica acá, que este derecho que nosotros vamos a ir a exigirle a un juez, pedirle a un juez para que se le exija a un deudor, ya está establecido en un documento legal que nosotros le vamos a llamar
título de ejecución. No puede haber ejecución si no hay un título de ejecución. O sea, ustedes nunca van a hablar, ni les voy a decir yo, mire, el señor fulano le debe dinero al señor mexicano que le prestó en forma verbal. No puedo prestar un juicio de ejecución porque no tenemos el título para acreditar esa obligación, porque el requisito sine qua non para exigir el cumplimiento de una obligación incumplida a través de un proceso de ejecución es que exista un título de ejecución. Yo hacía una relación de esto a los alumnos de la sección anterior. Por ejemplo, si yo a uno de ustedes, aquí veo a Alexis, por ejemplo, yo a Alexis le presto 2,000 quetzales, así de buena gente, le digo, mire Alexis, aquí está, usted me pidió, aquí están 2,000 quetzales, y él me dice, se lo voy a pagar la otra semana, Lipa, excelente. O también encuentro a Oliver ahí, y Oliver me dice, usted no tiene unos 20,000 quetzales, aquí está Oliver, con mucho gusto, aquí está, solo fírmeme este papelito que me lo va a pagar. O de repente Andrea, que también veo por ahí que está escuchando, me dice, licenciado, mire, yo quiero ver si usted me puede prestar 1,000,000, pues somos muy amigos con Andrea, y de aquí hay 1,000,000 de quetzales, Andrea, y solo fírmeme este papel aquí donde usted se compromete a pagarlo la otra semana. Si ustedes se percatan esos 3 casos, en uno, en el caso de Alexis no me firmó nada, en el caso de Oliver cualquier papel, sin ningún fundamento, igual que Andrea, y sucede que esos papeles, y por supuesto en Alexis también, no están regulados en la ley como títulos de ejecución. Yo lo que tengo que plantear es un juicio de conocimiento para que en sentencia a Alexis lo condenen a pagar los 2,000, a Oliver los 20,000 y a Andrea el 1,000,000, porque no tengo un título de ejecución. Claro, voy a plantear un juicio de conocimiento. A Alexis un juicio de ínfima cuantía, pues son solo 2,000 quetzales en vía oral. A Oliver un juicio de menor cuantía en vía oral, porque son 20,000 quetzales, y Andrea tendría que mantener un juicio ordinario, que son 1,000,000 de quetzales. Porque voy a buscar a través del juicio de ínfima cuantía, o a través del juicio oral de menor cuantía, o a través del juicio ordinario, voy a buscar una sentencia, y que la sentencia condene a Alexis a pagar 2,000, o a Oliver pagar 20,000, o a Andrea a pagarle el 1,000,000. Y esa sentencia sí es título de ejecución. Ahora, ¿qué sucede si en lugar de que Alexis le dé el dinero así, le diga a Alexis, mira Alexis, fírmeme un pagaré, y él me firmó un pagaré de 2,000 quetzales a pagarse en una semana? Y a Oliver le digo, bueno Oliver, yo con mucho gusto le voy a prestar los 20,000, pero quiero que me firme una escritura pública donde usted se reconoce mi deudor y que lo va a pagar dentro de la semana. Y Andrea, mire, es muy grande el 1,000,000, pero si usted me da una garantía hipotecaria, hacemos un crédito con garantía hipotecaria, ella me hipoteca su casa y yo le doy el 1,000,000 y me hace un crédito hipotecario. Aquí las cosas cambian, porque ese documento que Alexis me ha firmado, que Oliver también, eso sí lo regula la ley como título de ejecución. Entonces yo no tengo que ir a un juicio de conocimiento, yo voy a ir a un juicio de ejecución. Y ojo, aunque la obligación de Alexis basada en un pagaré de 2,000 quetzales, el juicio se llama un juicio de ejecución, no un juicio de ínfima cuantía, eso era en juicio oral. Y si Oliver me firmó tengo un título de 20,000, voy a plantear un juicio de ejecución, no un juicio de menor cuantía, porque eso es en juicio oral si no tengo el título. Y lo mismo con Andrea, no voy a plantear un juicio de ejecución de mayor cuantía, no, es un juicio de ejecución. Claro, la competencia de los jueces sigue siendo la misma. En el primer ejemplo de vía documento va a conocer un juez de paz un juicio oral, pero cuando hay documento de Alexis va a conocer un juez de paz en juicio ejecutivo. Y igual con Oliver, un juicio ejecutivo si hay título, o un juicio oral de menor cuantía si no lo hay. Y en el caso de Andrea, un juicio ejecutivo ante un juez de primera instancia, o un juicio ordinario si no hay título ante un juez de primera instancia. Estoy explicando esto porque lo que quiero yo decirles a ustedes es que si ya tenemos un título, nosotros ya no tenemos que ir a promover ningún juicio de conocimiento, porque ya tenemos el derecho establecido en un documento legal que se llama título de ejecución. Pero de eso es lo que vamos a hablar hoy muy rápidamente, lo que expliqué, y vamos a entrar a hablar también del juicio en la vía de premio como primer proceso de ejecución. Es importante resaltar, ¿verdad?, que la actividad de un juez no podría estar completa si no tuviera la facultad de exigir coercitivamente una obligación de lo que él ya resolvió. Imaginen ustedes un juez que dicta una sentencia en un juicio de alimentos, fija una pensión, no la cumplen y él no puede exigirlo coercitivamente. Sí puede, porque él tiene aparte la función
del executio. O un juez en una sentencia ordinaria donde fijó una condena de 1 millón también puede exigirlo a través de una ejecución. Entonces, el juez tiene ese poder de ejecución, el executio, el poder de exigir el cumplimiento forzoso de una obligación contenida en un título. Normalmente he explicado sentencias, pero es importante resaltar que los títulos pueden ser judiciales o pueden ser extrajudiciales. Entonces, este poder de ejecución se va a materializar a través de un proceso de ejecución, distinto al proceso de conocimiento. Entonces, ¿qué podemos entender por un proceso de ejecución? Pues es un procedimiento por el cual el ejecutante o acreedor le exige al juez que le exija al ejecutado o deudor el cumplimiento forzoso de una obligación exigible contenida en un título judicial o extrajudicial. Eso es un proceso de ejecución. Importante también mencionar, en el proceso de ejecución el sujeto activo se llama ejecutante y el sujeto pasivo se llama ejecutado. El ejecutante es el acreedor, a favor de quien está la obligación, y el ejecutado es el deudor, el que debe cumplir la obligación que no ha cumplido. Ambas cosas dentro de un título de ejecución. ¿Cuál es la naturaleza jurídica entonces del proceso de ejecución? Simple y sencillamente, el fin primordial del proceso es hacer cumplir forzosamente un derecho ya establecido en un título de ejecución. Quiero comentarles que los jueces, en general, no les gusta mucho el proceso de ejecución porque algunos otros jueces han mencionado que pareciera un cobrador. Y en términos generales, realmente es eso, solo que el juez no va a cobrar. Manda a un empleado al tribunal a cobrar. Pero no es un simple cobrador. Si ustedes, seguramente ustedes o alguien de su familia tiene deudas, como lo sabemos todos, recordarán, por lo menos yo recuerdo de muy joven, que a mi colonia, no en mi casa, aclaro, de repente en mi casa también alguna vez, pero recuerdo, llega un motorista con una libreta, una tarjetón, porque uno compró un reloj, que compró una refrigeradora, que compró una estufa, y iban a cobrar la mensualidad. Y uno le dice al deudor, al cobrador que de la moto, le dice, mire, no le puedo pagar hoy. El cobrador, pues entonces se va y véngase mañana o véngase la otra semana. Y bueno, el cobrador se va y no le pagaron. Lo mismo se va a hacer en el tribunal. No vamos a hacer un proceso de ejecución, se va a mandar a un cobrador, pero no se llama cobrador, se llama ejecutor. Es un empleado del tribunal que llega ante él a exigir el cobro. Y no llega con aquel de un tarjetón y si no le pagan se regresa. Si no le pagan, ahí decreta embargo sobre bienes suficientes que cubran la obligación incumplida. Entonces, esto es la función. Es como hacer una cobranza, pero con poder coercitivo del órgano jurisdiccional. O sea, si no paga, le embargamos los bienes y puede hasta perder su casa. Cuando sienta, efectivamente, podría quedarse en la calle sin la casa. Entonces, esa es la naturaleza jurídica de la ejecución. Entonces, aquí no vamos a discutir un derecho, porque ya existe. Ese derecho ya consta en ese título de ejecución, en ese documento que llamamos título de ejecución. ¿Cuáles son las características del proceso de ejecución? Aquí ya mencionamos alguna vez esto, porque insisto, lo estoy repitiendo, porque fue el último que vimos. En primer lugar, la finalidad del proceso de ejecución es exigir a través de una acción el cumplimiento de una obligación incumplida. O sea, reitero, hay una obligación incumplida, pero esa obligación incumplida está establecida en un título de ejecución. Si no hay título, no hay ejecución. Otra de las características es que debe existir título. Todo proceso de ejecución está basado en un título. Es así como tener la llave para entrar al proceso de ejecución. Si ustedes no tienen un título de ejecución, no piensen en un proceso de ejecución, pero piensen en un proceso de conocimiento. Si ustedes en algún momento a alguien les requiera les requiere a ustedes sus servicios porque le chocaron su carro, su amigo, ustedes ya abogados, le chocaron su carro, ustedes llegan y efectivamente un señor imprudente que chocó el carro y le ocasionó daños. Si ustedes están pensando en apoyar a su amigo, a su cliente, pues tratan de hacer un título de ejecución ahí mismo. Entonces ustedes hablan con el causante del siniestro y dicen, mire, usted va a pagar la obligación. ¿Sí? ¿Cuánto es? Pues mire, calculemos que estos son 3,000 quetzales. Bueno, ustedes hacen un documento que constituye un título de ejecución, porque ustedes saben que si él no paga, ustedes de una vez lo van a ejecutar.
Pero si ustedes, con mala asesoría, le hacen un documento que no es título de ejecución y el señor no paga, hay que iniciar un juicio de conocimiento oral, ordinario, depende de la cuantía, y llevarlo hasta la sentencia y obtener una sentencia que al final es la que vamos a ejecutar. Entonces vamos a incumplir. Yo recuerdo, y lo he oído de muchísimos abogados, que los abogados cuando van a hacer algo como eso en un excedente de tránsito y quieren ayudar a su cliente, levantan un acta notarial donde la otra parte se compromete y ustedes buscan acta notarial como título de ejecución, no existe. Y entonces acta notarial no se puede ejecutar. Mejor hubieran hecho un documento privado y legalizan las firmas que sí se puede ejecutar. Entonces es necesaria la existencia de un título que no es cualquier documento, es un documento que la ley le da la calidad de título de ejecución. Para que exista una ejecución se requieren de 3 elementos importantes. Primero, es importante determinar que haya un título de ejecución, que haya una acción ejecutiva y que haya un patrimonio ejecutable. Reitero, título de ejecución es un documento que la ley le reconoce la calidad de título de ejecución. Si ustedes tienen su código a la mano, se van al artículo 294 o se van al artículo 327. En el 294 dice, son títulos ejecutables en la vía de premio y señala 7 títulos. Se van al 327 y se ejecutan en juicio ejecutivo y señala otro número de títulos. Esos son títulos de ejecución. Y van a encontrar en leyes dispersas otros títulos de ejecución. Por ejemplo, en el arancel de abogados y notarios aparece un título de ejecución, por decirles algún ejemplo. Entonces, la ley regula que son títulos de ejecución y esos son los únicos que uno puede ejecutar. Si no aparecen dentro de la lista y no están como títulos de ejecución, no los podemos ejecutar. Entonces, es necesario la existencia de un título. Ojo, no es solo que aparezca como título. Implica que dentro del documento aparezca una obligación exigible. Y cuando doy una obligación, una prestación de dar, de hacer o de no hacer exigibles. Si no tiene eso, por ejemplo, yo puedo sacar un documento privado donde alguien dice yo me comprometo a pagarle dinero al licenciado Gordillo, pero si no dice cuánto, entonces no hay una obligación de exigible ni líquida, porque solo digo yo me comprometo a pagarle dinero, pero no dice cuánto. O yo me comprometo a hacerle algo, pero no dice qué. Entonces es necesario que en el documento aparezca la obligación bien determinada y también de plazo cumplido, porque si el documento dice que alguien me va a pagar a mí 2,000 quetzales, pero me va a pagar el 24 de septiembre, y hoy estamos ejecutando, que es 2 de septiembre, el juez va a decir, eso no se puede ejecutar si no hemos llegado al 24, todavía no es exigible. Entonces, eso es la existencia de un título de ejecución. Ya con el título de ejecución, mis estimados amigos, hay que optar por una acción ejecutiva. No es lo mismo ejecutar, por ejemplo, una sentencia que contiene pagar 10,000 quetzales a un documento privado con negación de firmas que tiene la obligación de pagar 10,000 quetzales. La obligación es la misma, la deuda es el mismo monto, pero el título es distinto. Entonces, dependiendo del título, así es la acción que voy a plantear. Por ejemplo, una sentencia donde fijan 10,000, la ejecuto en la vía de premio. Un documento privado con negación de firmas que tiene 10,000, lo ejecuto en juicio ejecutivo. Es muy distinto, porque ese documento privado aparece en el 327 del juicio ejecutivo y la sentencia aparece en el 294 de la vía de premio. Entonces, dependiendo de cuál es el título, así es. Y lo mismo, si yo tengo 2 documentos privados con legalización de firmas, uno para pagar 10,000 quetzales y el otro para entregar un carro, se ejecutan en vías distintas, porque el del dinero se plantea en un juicio ejecutivo y el de entregar un carro en una ejecución especial de dar. Entonces, dependiendo del título, dependiendo del documento, dependiendo de la obligación que contenga eso, así va a ser la acción que vamos a plantear. Vamos a encontrar acciones vía de premio, juicios ejecutivos, ejecuciones especiales de dar, hacer, garantamiento de escritura y ejecuciones de sentencias. De eso vamos a estar hablando en el transcurso de toda esa explicación. Y algo importante en una ejecución es que si ustedes tienen el título y tienen la acción, pero si no hay un patrimonio que ejecutar, no sirve de nada. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo que alguien me pague 10,000 quetzales si no tiene patrimonio? No tiene bienes, no tiene trabajo, no tiene carro, no tiene casa, no tiene puntos, no tiene nada. No puedo exigírselo. Prisión, no hay, porque la ley es clara que no hay prisión por deudas.
Entonces, en una ejecución se requiere de buscar, encontrar y embargar un patrimonio al deudor, sea la obligación que sea, porque si mi obligación es pagar 10,000 quetzales, pues qué bueno, si embargo una cuenta de 10,000 en un banco, pues ya tengo el dinero para que me paguen a mí mis 10,000 quetzales. Pero si lo que tienen que entregarme es un carro y el carro ya se desapareció, lo quemaron, se lo robaron, lo que sea, y no me entregan mi carro, pues le embargo una cuenta de 10,000, de 15,000 y de repente eso compensa la falta de entrega del carro. Si la obligación era que tenían que hacerme una pintura y no me hicieron la pintura y no la quiere hacer, pues le embargo su casa y remato su casa y el juez fija un monto para compensar que el hecho no va a echar la pintura y me van a pagar dinero en compensación de eso. O sea, al final de cuentas siempre necesitamos un patrimonio para satisfacer, ya sea de forma directa, dinero por dinero, o a través de una compensación, dinero por la obligación incumplida de dar, hacer o no hacer. Entonces con eso vamos a quedar más o menos satisfechos, se va a cumplir más o menos la obligación de manera forzosa. Es necesario un patrimonio ejecutable. Hemos dicho que hay dos clases de ejecución, singulares y colectivas. Las colectivas no vamos a hablar ya en este curso, porque las colectivas se salen del ámbito del Código Procesal Civil para trasladarse a una ley de insolvencias. Las vamos a mencionar muy rápidamente. Pero la ejecución singular sí, eso es lo que vamos a estar hablando a partir del día de hoy. Es el incumplimiento de una obligación, la existencia de un título, aunque hayan varios acreedores o varios deudores, porque recuerden que las obligaciones pueden ser solidarias y mancomunadas. Entonces yo, Mario Gordillo, le debo a 5 acreedores y me comprometí con ellos en un documento. Es una ejecución singular. O Mario Gordillo, de acreedor, va a exigir de 5 deudores que se comprometieron a pagarme a mí. O habemos varios acreedores y varios deudores, pero la obligación es una, es única, y el título es único. Entonces vamos a embargar bienes o derechos de los deudores, parte de su patrimonio. Esa es la característica de una ejecución singular. La ejecución colectiva, no, en la ejecución colectiva hay varios acreedores, un solo deudor, varios títulos, varias obligaciones, y el deudor la imposibilidad de cumplir con todos ellos. Entonces hay que plantear una ejecución colectiva para organizar una especie de administración que administre todo el patrimonio del deudor, y eso implica derechos, cargas, obligaciones, deudas, y poder cumplir con eso. Es una ejecución colectiva. De esta no vamos a hablar mucho, insisto, va a ser una cuestión muy general, porque esto está en la ley de insolvencia y ya pasa a ser parte más o menos del derecho mercantil. Las ejecuciones singulares de las cuales nos vamos a referir a partir de hoy es la vía de premio, el juicio ejecutivo, las ejecuciones especiales, las ejecuciones de sentencias nacionales y extranjeras. Entre las ejecuciones especiales vamos a hablar de la ejecución especial de dar, la ejecución especial de hacer, la de quebrantamiento de obligación de no hacer y la ejecución especial de escriturar. Esas son las 4 clases de ejecuciones especiales de las cuales vamos a estar hablando a partir del día de hoy. En relación a las ejecuciones colectivas, pues quiero decirles que la ley de insolvencia habla del concurso necesario de acreedores y del concurso voluntario de acreedores, pero está eso en esa ley, que es el decreto 8-2022 del Congreso de la República, que les invito a ustedes a poder explicar. Ok. ¿Alguna duda? ¿Tienen alguna duda antes que entremos a hablar de alguna ejecución en particular? Si tienen alguna duda, podemos resolverla en este momento. Sí, José Leonel. ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes. Sí, yo tenía una duda. Es respecto al título ejecutivo. Título de ejecución. Ajá. Título de ejecución, perdón. Esos títulos de ejecución. El título ejecutivo está bien, José. El título ejecutivo también está bien, no hay problema. ¿Se pueden redarguir de nulidad? Es que en el artículo 186 del Código Procesal Civil y Mercantil lo llega a mencionar, pero no sé. Si el título es nulo, José Leonel, claro. De nulidad y de falsedad. Porque yo podría falsificar una escritura pública donde esté mi deudor y la firma que está ahí no es suya, y usted puede atacarla de falsa, por supuesto. Sí, por algo ahí va mi pregunta, en caso de que sea falso, o sea, con una escritura donde se haya falsificado alguna firma, donde pretenda crearse una obligación contra mí, que en realidad nunca llegué a tener. Así es. Esa nulidad se tramita en forma de incidente, ¿verdad? Pero no es una nulidad, José, lo voy a plantear como una excepción. Ah, ya. Usted la va a mencionar
En la vía de premio puede decir excepción de ineficacia del título por ser falso, por ejemplo. Sí, porque me daría cuenta hasta el momento que tratan de ejecutarme, por así decirlo. Claro, claro, y usted tiene un tiempo para plantear excepción en contra de eso. O sea, igual que pasa en un juicio de conocimiento, lo voy a explicar hoy, usted tiene un tiempo para defenderse en una vía de premio, defenderse en un juicio ejecutivo, defenderse en una ejecución especial, tiene tiempo. Y usted tiene el derecho de hacerlo, pero voy a explicar acá cuál es la gran diferencia entre defenderse en un juicio de conocimiento y defenderse en un juicio de ejecución. Ok, esa era mi duda, licenciado. Muy amable. No hay problema. Muchas gracias a usted por su pregunta. Bueno, Claudia, por favor. Buenas tardes, licenciado. Sí, fíjese que yo tengo una duda específica. En un caso yo observé que, por ejemplo, una persona se le otorgó una tarjeta de crédito. ¿Se recuerda el banco Banco 1? Bueno, entonces resulta que a esta persona solo le entregaron la tarjeta. De hecho, ni siquiera, mi compañera de trabajo ni siquiera vio a la persona que llevaba la tarjeta porque fue un mensajero quien entregó la tarjeta, la dejó allí en recepción y la recepcionista como que firmó y selló de recibido y luego se la mandó a su oficina a mi compañera. Correcto. Entonces, mi compañera jamás llamó para pedir la tarjeta, según me comenta ella. Pero la usó. Sí, la usó. Entonces, en ese momento que ella usa esa tarjeta, se puede decir que ahí se activa, o si ella deja de pagar, entonces en ese momento el uso no pagado es lo que se convierte en un documento ejecutivo, no sé si hay título ejecutivo, pero no veo que hay título ejecutivo ahí. La empresa va a encontrar que ella hizo gastos en el mes de octubre, mes de noviembre, mes de diciembre, mes de enero, mes de febrero, mes de marzo, y que gastó por todo y le debe a la empresa emisora de la tarjeta de crédito 100,000 quetzales, pero ahí no hay un título ejecutivo. Eso se plantea en un juicio sumario mercantil. No hay título ejecutivo. Por eso es que se tiene que hacer en un sumario para poder otorgarle, para que el juez establezca un derecho de cobro en el caso de la institución, ¿verdad? La institución plantea un juicio sumario y el juez dicta una sentencia y ahí condena al monto, y esa sentencia es título ejecutivo. Ok. Está bien, licenciado. Muchas gracias. Así es, de acuerdo. ¿Alguien más? Bueno, ya lo viendo, entremos entonces a la primera ejecución. La primera ejecución, y es el prototipo de los procesos de ejecución, se llama vía de apremio. ¿Por qué se llama vía de apremio? Simple y sencillamente, perdón, José Leonel, dígame, por favor. Sí, licenciado, disculpe, justo me surgió otra duda ahorita. Usted mencionaba que los títulos ejecutivos o de ejecución los tiene que mencionar la ley, si no, no se puede ejecutar. Sí. Las conciliaciones llegadas, las conciliaciones que se celebran en fiscalías, los acuerdos que se hacen ahí, son título ejecutivo. Le voy a poner algo en la pantalla. Mire el numeral séptimo. Siempre y cuando esté homologado. Una fiscalía puede ser un documento, pero hay que llevárselo a un juez para que lo homologue, y si el juez lo homologa, se convierte en título ejecutivo. ¿Y si no está homologado y lo intentan ejecutar? Pues el juez no le va a dar trámite a la demanda, porque no lo va a encontrar como un título de ejecución. Ah, ya. Es cuando recibe la demanda, tiene que verificar si ese título es suficiente. ¿Y qué va a calificar el juez? Va a ver si el documento, la ley lo reconoce como título, va a ver si el documento contiene una obligación y si la obligación es exigible. Si el documento, ninguna norma dice que es título ejecutivo, no es título ejecutivo. Ok, y esa sería la defensa en caso dado pasada por el juez, si es que llega a darse el caso. En cambio, por ejemplo, si en una fiscalía, yo realmente de ámbito penal no conozco, pero puede ser que haya un convenio en una fiscalía, y en el convenio una persona se compromete a pagar una cantidad de dinero. Le van a dar eso, pero realmente no paga,
tendría que ir a un juicio de conocimiento, depende del monto, un juicio oral o un juicio ordinario, para que en la sentencia lo condenen ya con una sentencia y formar título ejecutivo. O vamos ante un juez y le pedimos su homologación, y si el juez lo homologa, entonces se convierte en título ejecutivo. Ya, muy amable, licenciado, esa era la pregunta. Gracias. No hay problema. Ok, bueno, entonces tenemos que la vía de premio es la verdadera ejecución. ¿Por qué se llama vía de premio? Porque es expedita. Miren, pues, normalmente la idea aquí es, si yo tengo un título de mi vía de premio, es ordenar, requerirle al obligado, y si no paga o no cumple, embargarle bienes y rematar los bienes. Y con el dinero del remate pagarle al acreedor. Ese es el objetivo. Entonces, la vía de premio es la vía más expedita que hay, por varias circunstancias, y aquí lo voy a explicar. Una es porque efectivamente se requiere el cumplimiento de la obligación, y si no se hace, de una se embarga bienes y se procede al remate, que aquí voy a explicar cómo se hace. Así es como funciona. Por eso es expedita. El juicio ejecutivo, que vamos a hablar en la próxima sesión de clase, no se puede hacer, ir a requerir de pago, embargar bienes y proceder al remate. No, hay que dictar una sentencia previamente donde se ordena que sí se puede ir a rematar. Esa es la gran diferencia. Entonces, este es el verdadero título de proceso de ejecución. O sea, si ustedes realmente quieren saber qué proceso es el más conveniente en una ejecución, es este, porque este es el verdadero proceso de ejecución. Pero para eso usted necesita tener uno de los títulos que ya puse en la pantalla hace unos minutos, que voy a explicar en un minuto más. Entonces, eso es el verdadero proceso de ejecución. Por otro lado, también en este proceso de ejecución no se permiten defensas del ejecutado más que una, y es poder plantear una excepción que destruya la eficacia del título. Si ustedes llevan una sentencia, que destruya la sentencia. Si ustedes llevan un convenio celebrado ante una fiscalía, que destruya ese título. Por ejemplo, lo que preguntaban en este momento en relación a los acuerdos de la fiscalía, imagínense que efectivamente se presente un acuerdo levantado en la fiscalía y se trata de ejecutar, y el juez le dé trámite. Yo lo ataco, y lo ataco diciendo que ese título es ineficaz, porque la ley no regula ese título como título de ejecución. Entonces estoy atacando el título. En estos procesos de ejecución no me permite la ley plantear, por ejemplo, una excepción de incompetencia, falta de personalidad, falta de personería. No, solo excepciones que destruyan el título y se fundamenten en prueba documental. Entonces, esa es una de las características. Entonces, voy a explicar en un momento aspectos de esos, pero esta vía de premio es el verdadero proceso de ejecución, el verdadero proceso de ejecución. Y otras cosas importantes es, miren, las obligaciones que consisten en dar, hacer o no hacer, pues yo puedo poner ejemplo de cada una de ellas. Obligación de dar, 10,000 quetzales. Obligación de dar, un vehículo. Obligación de hacer, una escultura. Obligación de no hacer, no levantar una pared, no levantar una cerca, no revelar un secreto profesional. ¿Ok? ¿Cuándo se incumple? Cuando yo no pago los 10,000, cuando yo no entrego el vehículo, cuando yo no hago la escultura, o cuando yo levanto la pared no debiendo levantar. Son obligaciones. Ojo, importante. En la vía de premio, solo obligaciones dinerarias. En la vía de premio, no obligaciones no dinerarias. O sea, si yo tengo una sentencia que dice que tengo que entregar un vehículo, no es la vía de premio. Si tengo una sentencia donde hay que pagar 10,000 quetzales, sí es la vía de premio, porque es dinero. En la vía de premio, las obligaciones son dinerarias. El título debe contener una obligación de pagar dinero. Líquido significa representado en cifras, 10,000, 20,000, 100,000, 1,000,000, y exigible, de plazo cumplido. Aquí, el título que sea, tiene que tener una obligación de dinero para estar en la vía de premio. Si el título es de los que ya les puse en la pantalla, que es esto que voy a explicar en un momento, contiene una obligación que no es dinero, sino otra cosa, entonces no es la vía de premio. Como les decía hace unos minutos, se caracteriza por los límites en el derecho de defensa. Aquí no, miren, algo que se me está pasando decírselos, claro, se los iba a decir, pero no quiero que se me pasen, es que en un juicio ordinario, un juicio oral, un juicio sumario, ustedes tienen la posibilidad de contestar la demanda en sentido negativo, si no contestan ser rebeldes, o contestar la demanda en sentido afirmativo, allanar, eso ya lo expliqué. En un juicio de ejecución no se contesta la demanda. En un juicio de ejecución en la vía de premio, lo único que ustedes pueden hacer es interponer excepciones.
O sea, dentro del tiempo que vamos a explicar en un momento, ustedes solo pueden decir, vengo a interponer excepciones. No, vengo a contestar la demanda, no es para los procesos de ejecución. A contestar la demanda en sentido negativo, y el no llegar es rebelde, eso no es de los procesos de ejecución. Esos son de los procesos de conocimiento. Aquí, la ley dice que usted, si quiere en una vía de premio, solo puede ir, presentarse y oponer una excepción que destruya la eficacia del título. ¿Quieren ejemplos de personas que destruyan la eficacia del título? Recuerden ustedes cuáles son las formas de cumplimiento de una obligación. Si la ley, el Código Civil dice que se cumple una obligación con el pago por consignación, el pago por cesión de bienes, entonces yo podría destruir una eficacia de un título diciendo, señor juez, yo ya pagué, excepción de pago, vengo a plantear excepción de pago. Y si pagué a través de una consignación, excepción de pago por consignación. O si ya pagué cediendo bienes, vengo a interponer la excepción de pago por cesión de bienes. Si yo demuestro que la deuda que me están exigiendo ya la pagué con cesión de bienes, destruye el título. Si ya demuestro que ya la pagué, destruye el título. Si demuestro que pagué, destruye el título. O aquellas formas de extinción de las obligaciones, que ustedes se recuerdan que el Código Civil dice que se extinguen las obligaciones por prescripción, novación, confusión, condonación, remisión. Esas son formas de extinción. Entonces, si ustedes les perdonaron la deuda, plantean la excepción de remisión. O si, por ejemplo, si ustedes son acreedores y el otro es deudor, la excepción de compensación. Son formas de extinguir las obligaciones, pero tiene que acreditarlo documentalmente. Otras cosas importantes, por favor, ténganlo presente, apúntenlo. No son previas ni perentorias las excepciones. En juicio ejecutivo o vía cualquier ejecución, usted no viene a plantear una excepción previa, ya no existen previas. Se mencionan las desprevias, puede plantear incompetencia, falta de personalidad, falta de personería en juicio ejecutivo, no en la vía de previo, porque dije que aquí no. Pero no le puede decir excepción previa, solo excepción de incompetencia, excepción de falta de personería, excepción de demanda defectuosa. Eso sí lo puede hacer en un juicio ejecutivo, no acá, en la vía de premio no. Aquí en la vía de premio, solo excepciones que destruyen la eficacia del título y que tengan un respaldo documental. Si no tiene respaldo documental, el juez no le va a dar trámite a su defensa. ¿Cuáles son esos títulos que acabamos de explicar o que les acabo de enseñar y lo voy a poner? Están en el 294. Rápidamente voy a tratar de explicarlos. Sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada es una sentencia dictada en un juicio de conocimiento, un ordinario, un oral, un sumario, y que está firme. O sea, ya está firme y ya no caben recursos. Y claro, la sentencia esta contiene una obligación de pagar dinero. Un juicio ordinario donde condenaron a pagar 1 millón. Un juicio oral donde condenaron a pagar 10,000 quetzales, un juicio sumario donde condenaron a pagar 20,000 quetzales en rentas. Esa sentencia es un título de ejecución si ya está firme. Sacamos certificación de la sentencia y podemos ir a ejecutar nuestra ejecución. Ahí vamos a ver un momento que puede ser con certificación o con otra forma. Un crédito hipotecario. ¿Qué es un crédito hipotecario? Es un préstamo que hacen cualquier persona llamada acreedor hipotecario. Normalmente son los bancos, pero también puedo ser yo. Ya dije yo que si alguno de ustedes tiene una su casita y quiere un préstamo, yo se lo doy, solo me hipoteca su casa. Me da en garantía su casa, significa que su casa queda en garantía, la inscribimos en el registro como garantía, y si usted no me paga, esa casa es la que va a servir para rematarla, y con lo que salga ahí me van a pagar a mí. Eso es un crédito hipotecario porque está respaldado con una garantía hipotecaria o bien inmueble. Los bonos o cédulas hipotecarias son situaciones similares a los créditos hipotecarios, solo que están representados con bonos o cédulas, y hay que garantía también un bien inmueble. Los créditos prendarios están regulados en la ley, sin embargo esto ya está reformado por el decreto de garantías mobiliarias 51/2007. Entonces los créditos hipotecarios ya no se ejecutan en la vía de premios, sino conforme un procedimiento que está en el decreto 51/2007. Si yo, por ejemplo, terminamos un juicio en transacción, hicimos la transacción en escritura pública, el testimonio de esa transacción que se hizo para evitar un juicio o terminar el ya iniciado, el testimonio hecho en escritura pública es un título ejecutable en esta vía. Imagínense que hacemos la transacción en un documento privado, ya no encuadra acá, porque dice en escritura pública. Una transacción celebrada en documento privado será otra vía, pero no aparece aquí como título de ejecución. El convenio celebrado en juicio, ya expliqué que en el juicio oral es obligatorio intentar la conciliación, se puede llegar a un convenio.
O en un juicio ordinario o sumario, que se hiciera también un intento de conciliación, se puede llegar a un convenio. Si hay un convenio celebrado en un juicio ordinario o en un juicio oral o en un juicio sumario y el convenio lleva una obligación de pagar dinero y es exigible, vamos a ejecutarlo en la vía de apremio. Y cualquier otro convenio o cualquier otro acuerdo que hubiera sido homologado, aprobado y homologado por un juez competente, también es ejecutable en la vía de apremio. Estos son los títulos que podemos ejecutar en la vía de apremio. El requisito de estos títulos es que conlleve una obligación dineraria y ya exigible. Una sentencia que todavía no está firme, un crédito que no se ha cumplido el plazo, una transacción que no se ha cumplido el plazo, igual que un convenio, no podría exigirse hasta que se cumpla el plazo. Eso es los títulos que se pueden ejecutar en esa vía. Y estos títulos, dice la ley, que pierden su vigencia, su fuerza ejecutiva, todos en 5 años, salvo los que tengan garantía hipotecaria o prendaria, que es en 10. Entonces, por ejemplo, una sentencia se puede exigir dentro de los 5 años siguientes. Después de eso ya pierde su eficacia. Una transacción igual, un convenio igual. Ahora, un crédito hipotecario tiene 10 años para que pierda su eficacia a partir de que se tuvo que haber cumplido con la obligación. Aquí era lo que yo les mencionaba. Cuando el título que se va a ejecutar es una sentencia, tengo 2 alternativas. Una, sacar certificación de la sentencia y presentar una demanda que forme un expediente nuevo, con número nuevo, o simple y sencillamente presento una demanda dentro del juicio ordinario, dentro del juicio oral o dentro del juicio sumario donde dictó la sentencia, pidiendo su ejecución. Claro, es una demanda con todos los requisitos, solo que dentro del mismo expediente. Entonces tengo 2 alternativas: ejecutar la sentencia dentro del mismo expediente o con certificación en un proceso con numeración distinta. Es la misma vía, pero es un proceso con numeración distinta. ¿Cuál va a ser el procedimiento de una ejecución en la vía de apremio? Pues, como yo les decía, el juez se vuelve en un cobrador. Lo primero que el juez va a hacer, importante, lo primero que el juez va a hacer es calificar el título. Cuando usted le lleve al juez su demanda con su título, lo primero que el juez va a hacer es calificar el título. Eso implica que va a determinar si el documento que usted está acompañando está establecido en la ley como título, si el documento que usted está acompañando y contiene una obligación dineraria, y si el documento que usted está acompañando, la obligación es exigible. Si el juez detecta que el documento no es título ejecutable de vía de apremio, va a rechazar su ejecución. Si determina que sí es, pero no contiene una obligación dineraria, va a rechazar su ejecución. Y si determina que sí es una obligación dineraria, pero no es aún exigible, va a rechazar la ejecución. Entonces, para que proceda la ejecución, debe llevarse el título que contenga obligación dineraria y ya exigible. Aquí es importante siempre, porque cuando hay una obligación dineraria, aquí, perdón, me estaba quedando, me voy a quedar aquí porque esto es importante, el juez califica el título y ve que es un título suficiente, libra un mandamiento, ese mandamiento es una orden, libra una orden a un empleado del tribunal que es un notificador o un notario, que también lo podemos proponer en un notario, y le ordena a este empleado o notario que vaya a la casa del deudor a hacer 2 funciones. Una, a notificarle la ejecución, y 2, a requerirle el pago incumplido. Entonces el ejecutor del tribunal, insisto, un notificador o un notario, llega a la casa del deudor, le notifica la ejecución como notificador y le requiere el pago de 10,000, 20,000, la cantidad que sea, como ejecutor, como es el cobrador. Va a levantar 2 actas, un acta donde deja constancia de la notificación y un acta donde deja constancia del requerimiento. Una la hace como notificador, el otro la hace como ejecutor. Y si en el momento de que llega el deudor no le paga, ahí mismo le decreta embargo sobre los bienes que haya indicado el actor. La casa, el salario, las cuentas bancarias, el automóvil, y se lo va a embargar. Así funciona el camino de la ejecución. Este requerimiento, el hecho de ir a requerir, ya no es necesario, solo debería que ir a notificar si la obligación tiene una garantía hipotecaria. ¿Por qué razón? Porque no hay nada que embargar. La hipoteca es la garantía de la obligación. Entonces, no tiene que ir el ejecutor a requerir de pago y embargar bienes, sino solo le van a ir a notificar al deudor que ya se ha señalado día de hora para rematar el bien que él dio en garantía. Y se va a rematar el bien. Insisto, no es necesario requerir,
porque ya hay un bien que sirve de garantía para la obligación. Hay que ir a requerir, si no hay ningún bien, entonces hay que ir a decretar el embargo sobre los bienes suficientes que se van a rematar. El ejecutor llega, requiere el pago, hace constar si se pagó o no se pagó, y si no se hiciera el pago, pues entonces él va a proceder a practicar el embargo. Y, como decía, en calidad de notificador, va a notificar. El ejecutado, hablo del deudor, tiene 3 días para interponer las excepciones que ya mencioné. Solo eso puede hacer. No puede contestar a demanda en sentido negativo porque eso no funciona así. No puede plantear excepciones de forma. Tiene que plantear solo excepciones que destruyan ese título, que puede ser la sentencia, un convenio, un crédito hipotecario, una transacción en escritura pública, lo que hemos mencionado. Solo el objetivo es atacarlo. Si eso, el ejemplo que nos dieron es falso, pues se va a atacar la eficacia del título por ser falso, y esa va a ser la excepción que vamos a plantear, pero habrá que acreditar documentalmente esos aspectos de la falsedad. Tenemos 3 días para hacerlo. Eso sí, si nos notifican hoy martes, tendríamos lunes, miércoles, jueves y viernes a más tardar para plantear nuestra excepción que destruye la eficacia del título. Aquí reitero nuevamente, porque quiero que quede muy claro, que la única defensa que se permite en la vía de premio es aquellas excepciones que destruyen la eficacia del título, se fundamenten en prueba documental y se planteen dentro de los 3 días que acabo de mencionar. Si se plantea una excepción de esta naturaleza, el trámite de esta excepción es el trámite de los incidentes. O sea, hay que tramitar la vía incidental, abrir por 8 días, dictar un auto y ver si se declara con lugar o sin lugar la excepción. ¿Qué sucede si el ejecutado, al momento que el ejecutor llega, paga? Pues el ejecutor recibe el dinero, lo hace constar y se da por terminar el juicio. Pero importante, no puede pagar únicamente la deuda. El requisito para que el pago sea válido es pagar la deuda más, por lo menos, el 10%. Para efectos de pago de costas e intereses que les hay. Entonces, si usted debe 1 millón, el ejecutor no le va a aceptar solo el millón, sino tendrá que darle usted 1.100.000. Si usted debe 10.000, serán 11.000. Si usted debe 100.000, serán 110.000, porque usted tiene que pagar el monto más un 10%, y solo así el ejecutor le va a recibir el pago, porque hay que tener un porcentaje para efectos de pago de costas e intereses, que es la diferencia. Y se hace constar y se puede dar por terminar el proceso y se le va a entregar al ejecutante su dinero y se termina el juicio. Igualmente, si la idea de su cliente deudor es que él no quiere que le embarguen bienes, pero quiere defenderse, quiere oponerse, quiere plantear todo, puede hacer eso planteando del monto reclamado más un 10%, y con eso le van a levantar el embargo que se ha decretado y él podrá seguir peleando el juicio ya sin embargo, pero es requisito sine qua non que deposite el monto reclamado más un 10% para que no se decrete el embargo sobre los bienes. Y decía también hace un momento que va a señalar quiénes son los bienes embargados son ustedes, los acreedores, los actores. Uno se convierte en un investigador. Cuando a mí me hablan de una ejecución, yo tengo que investigar si el deudor tiene patrimonio ejecutable. Voy a verificar si tiene bienes inmuebles, si están a nombre del instituto en el registro, si tiene bienes muebles, si tiene vehículos, si tiene lo que podamos tener, poder embargar su salario, cuentas bancarias. Y si logramos embargar un bien de esos, con eso podemos compensar y hacer pago de la deuda que se tiene. Insisto, depende del procedimiento y del embargo que se haya decretado. Cuando el ejecutor decreta un embargo, nombra un depositario para que se le entregue a él el bien embargado. Normalmente eso también lo puede designar el acreedor. ¿Quién puede ser el depositario de los bienes embargados? De un carro, una bicicleta, una computadora, etcétera, etcétera. Todos los bienes se pueden embargar, con excepción de los que están regulados en el artículo 306 del Código Procesal Civil. Les invito a que lo lean. Ahí van a encontrar que, por ejemplo, los mausoleos no se pueden embargar, las totalidades de los salarios no se pueden embargar, de las pensiones no se pueden embargar, los útiles o enseres de trabajo, el menaje de casa, no se pueden embargar. Pero léanlo, está en el artículo 306. De ahí pueden embargar cualquier cosa. ¿Qué podemos embargar? Bueno, alrededor nuestro lo que hay son bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles incluyo dinero. Entonces yo puedo embargar bienes muebles, dinero, puedo embargar
un vehículo, puedo embargar una motocicleta, puedo embargar un equipo cómputo, son bienes muebles. Incluyo dinero. Por ejemplo, embargo el salario, embargo deudas, embargo varias cosas de esa naturaleza. Entonces, estos embargos son los que simple y sencillamente podemos nosotros, perdón, me perdí un momentito, puedo embargar esos bienes muebles, pero cuando lo que se procede es un bien mueble, por ejemplo, un vehículo, tenemos que saber el precio del vehículo para el remate. A mí me den 100,000 quetzales y embargamos un Mercedes-Benz. Tenemos que verificar que el Mercedes-Benz, ¿cuánto vale para rematar el Mercedes-Benz en ese precio? La bicicleta en ese precio, ¿verdad? Ahora, cuando embargamos dinero, pues no, ¿verdad? Por supuesto, es obvio que el dinero no, el dinero ya sabemos que ahí está, y si nosotros nos den 100,000 quetzales y logramos un embargo de 100,000 quetzales, que bueno, bienvenido, enhorabuena. Ahora, si tienes muebles, hay que darles un valor a través de un experto, bienes muebles. Si lo que embargamos es un bien inmueble, o sea, una casa, un apartamento, una finca, no vamos a pedir una tasación. Aquí no se le va a fijar el precio por un tasador. Aquí la ley dice que usted, ejecutante, actor, le puede decir al juez cuál quiere que sea la base del remate, porque es un bien inmueble. Y solo tiene dos opciones. Le pide al juez que fije como base del remate el valor en que el bien está registrado en la matrícula fiscal. Yo donde vivo, por decir un ejemplo, donde vivo está registrado, no les voy a decir que así sea, porque no recuerdo, pero imagínense que mi apartamento esté registrado en matrícula fiscal en 300,000 quetzales, por decir algo, pero mi apartamento vale más, porque así es, normalmente en matrícula fiscal los valores son menos, pero mi apartamento vale más. Entonces el ejecutante le puede decir al juez, quiero que se remate ese apartamento por el valor de la matrícula fiscal, 300,000 quetzales, o por el valor de la deuda. La deuda puede ser 200, 300, 500. Entonces, el ejecutante tiene ese derecho con los bienes inmuebles. Fijar la base del remate, que puede ser el valor de la matrícula o el valor de la deuda. Cuando ya se hace la tasación, cuando ya el tasador da el monto del bien mueble o ya el ejecutante dijo que sea el valor de la deuda, entonces hay que proceder al remate de los bienes. Se hacen unos edictos donde se anuncia la venta. Esos edictos hay que publicarlos en el diario oficial de mayor circulación. Ahí se hace se explica cuándo es el día y hora del remate, cuál es los bienes que se van a rematar, cuál es el valor o el monto de la oferta, el precio de la venta, porque lo que se está anunciando es para que lleguen postores y puedan hacer pujas y puedan ofrecer más. Esa es la idea. Entonces se hace eso, donde se está ofreciendo el bien mueble o el bien inmueble, insisto, el bien mueble ya tasado, o el bien inmueble ya fijada la base del remate en esos dos supuestos que he mencionado. Este remate hay que anunciarlo por 3 veces en el diario de mayor circulación y uno de mayor circulación en el diario oficial en un tiempo no menor de 15 días ni máximo de 30 días. Ya cuando llegamos al día del remate, les cuento que ahí hay un pregonero que normalmente es el comisario del tribunal que lee los pregones, los edictos, y entonces empiezan a hacerse las posturas, las dirige a veces el secretario. Entonces hay distintas formas de hacerlo. No crean que se pone alguien con un mazo y quién da más, y hay cientos de postores. No, es una cuestión muy sencilla dentro del tribunal, sentado una persona y los 2, 3, 4, 5 postores, cuyos requisitos que tienen que depositar el 10% de su postura previamente en la tesorería del Consejo Judicial, y luego hacen sus posturas. Cada juzgado pone las bases, ¿verdad? Algunos dicen, bueno, todos pongan un sobre y a ver la mejor postura la adjudicamos, otros hagan pujas y se permiten pujas no menores de 5,000. Entonces, si uno quiere hacer una puja, tiene que poner 5,000 o más de 5,000, pero no menos de eso, porque si no se ponen esas bases, capaz que se van haciendo pujas de 1 centavo o de 1 quetzal, y eso sería no terminar. Pero cada uno pone su estilo. La idea es que se someta a un remate y que hayan postores y que alguien dé la mejor postura. Y a ese mejor postor es al que le van a adjudicar el bien. La mejor postura se va a adjudicar el bien. Es posible también ejercer el derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo? El derecho que tienen unas personas para adquirir el mismo bien por el mismo tanto. Por ejemplo, si la mejor postura fueron 25,000 quetzales, puede, primero, el copropietario, si fuera una copropiedad,
decirle al juez, señor juez, por el mismo monto quiero que se me adjudique a mí, y el juez le tiene que dar la preferencia a él. Por el mismo 25, ya no al postor, sino al copropietario, o a un acreedor hipotecario si lo hay, o al mismo ejecutante. Ellos tienen el derecho de preferencia. Entonces, aquí está el postor, ofreció 25, cualquiera de ellos, el copropietario, el acreedor hipotecario o el mismo ejecutante, le puede decir, señor juez, déjemelo a mí por el mismo precio, y el juez tiene que darle esa preferencia. Se llama derecho de tanteo, derecho preferencial. Así funciona también en el caso del remate. Cuando a veces no hay postores, el día del remate es posible aceptar el 70% del valor original, y si no hay, señalar un remate por el 60% otra vez y ir bajando 10% cada vez. Quiero decirles que esto lo dice la ley, pero nunca lo he visto yo en la práctica que lo hagan. Eso conlleva mucho gasto, el hacer un edicto es altísimo, entonces normalmente el ejecutante pide que se le adjudique el bien en pago. Ya no pide que se haga otro remate por el 60, el 50 y va bajando, sino pide una vez que se le haga de esa manera. En cualquier caso, el ejecutante tiene derecho a pedir que se le adjudique. Claro, insisto, si no hay postores, puede pedir que se le adjudique, y si hay postores, puede pedir que se le adjudique por el mismo monto de la mejor postura. Si hay alguna diferencia, pues tendrá que pagarla al ejecutante. Por ejemplo, imagínense ustedes que la deuda, el mejor postor ofreció 25, el ejecutante quiere que se le adjudique por el mismo monto y la deuda al final queda en 15, tendrá que pagar la diferencia de 10,000. Si así fuera, solo por ejemplificar. Una vez ya se ha hecho el remate, entonces hay que hacer una liquidación. La liquidación yo la voy a enseñar a ustedes cuando hablemos en el último punto de este semestre de las costas procesales, porque así, igual como se liquidan honorarios profesionales y liquidan costas procesales, se hace esta liquidación. Esta liquidación se hace después del remate, y en la liquidación lo que se pone es el monto de la deuda, por ejemplo, 10,000 quetzales de deuda. ¿Cuánto se va a cobrar por la demanda? ¿Cuánto por la dirección del proceso? ¿Cuánto por la procuración del proceso? ¿Cuánto por tantas memoriales? ¿Tanto por haber ido a la audiencia? ¿Lo que se pagaron de las publicaciones? Todo eso se va liquidando. Y el juez revisa la liquidación. El trámite de esta liquidación es incidental. Le da audiencia a la parte del deudor para que se manifieste. Y el juez luego califica todos los rubros. Si se están ajustados al arancel, lo aprueba. Y ese auto donde aprueba la liquidación es el auto final del monto total de la deuda. O sea, aquella deuda que originalmente eran de 10,000, ya incluyendo la demanda, la dirección, la procuración, los intereses, los gastos de las publicaciones y todo lo demás, puede llegar a 15,000, por ejemplo, decir algo, y ese va a ser el monto final de la obligación. Aquel postor que hizo una postura que es menor a eso, pues tendrá que cumplir ya cuando está firme el trámite, la liquidación, que yo les decía que es un trámite incidental, tendrá que cumplir con pagar el monto de la deuda. ¿Qué pasa si el embargado fue de dinero? Porque se embargó una cuenta bancaria o se embargó el salario y ya se completó. Pues aquí no hay necesidad de ningún remate, ¿verdad? Aquí solo hay que presentar la liquidación, y ya firme la liquidación, el juez va a ordenar al banco o al empleador que el monto de la liquidación se le entregue al acreedor del dinero que se le ha descontado o se le ha embargado al deudor. Como los bienes se rematan, ¿verdad? Ustedes, la idea es rematar el bien. Entonces la pregunta aquí es, ¿hasta qué momento puede el deudor recuperar su bien sin que se lo quiten? Porque ya lo remataron, ya el bien lo remataron, ya hubo un postor, se le adjudicó al postor. Bueno, como previamente, ya después de haber pagado todo y que el postor se ponga al día y que pague todo, el juez va a ordenar otorgarle una escritura traslativa de dominio, una escritura donde se le traslada el dominio a él. Esa escritura la tiene que otorgar el deudor, que nunca lo hace. Entonces el juez lo hace en su rebeldía, él lo hace el juez, él firma la escritura. El bien que se ha rematado se puede salvar, todavía se puede recuperar si el juez no ha firmado esa escritura. Una vez ya firme la escritura, ya no es factible recuperar el bien. Una vez no se ha firmado la escritura traslativa de dominio, es factible recuperar el bien. ¿Y cómo se va a recuperar? Pagando la totalidad de la liquidación, a la que haya ascendido la liquidación. Este auto de la liquidación le va a fijar al subastador un tiempo para cumplir con su obligación y deposita en la tesorería la diferencia de lo que esté pendiente, ¿verdad? Y una vez el postor haya cumplido con eso, entonces el juez le va a señalar al deudor, al demandado, un plazo para que otorgue la escritura traslativa de dominio, que yo les digo, no sucede en la práctica. Entonces el juez en su rebeldía lo otorga. El juez nombra un notario, el notario le hace un proyecto
al juez de una minuta, de una escritura, el juez la revisa, ya cuando le da el visto bueno, el notario ya la pasa a su protocolo, va con el juez y el juez ahí firma la escritura. Una vez el juez no haya firmado la escritura, la otra parte puede recuperar el bien depositando la totalidad de la liquidación. Una vez el juez ya firmó la escritura, ese bien ya no puede ser recuperado. Cuento esto porque hay una anécdota de un momento en que un notario estaba con la escritura ya en el despacho del juez, y el juez leyendo la escritura estaba por firmarla cuando le avisó al secretario que estaba llegando a depositar la cantidad que había ascendido a la liquidación, y el juez ya no firmó la escritura. El notario se molestó, igual que la parte ejecutante, pero tenía el otro todo el derecho efectivamente para poder recuperar su bien porque aún no había sido firmada la escritura traslativa de dominio. Una vez ya está otorgada la escritura, pues hay que llevarla al registro para inscribirla, para que quede a nombre del postor o del ejecutante al que se le adjudicó, y el juez le va a ordenar dar posesión, le va a fijar al deudor un plazo para que desocupe, entregue el bien, si es un bien mueble, o desocupe el bien, si es que lo está ocupado, y va a ordenar hasta el lanzamiento, si efectivamente no desocupa el bien, y para darle posesión de esos bienes al nuevo propietario. Aquí, en este proceso, solo tenemos dos resoluciones apelables. La resolución que no admita la vía de premio, o sea, yo presento la demanda y el juez me la rechaza, aduciendo que el título no es suficiente, aduciendo cualquier cosa, yo puedo plantear apelación contra esa resolución que rechaza el trámite. Y puedo plantear apelación en contra del auto que resuelve la liquidación. Son las únicas dos resoluciones que son apelables en este proceso de la vía de premio. El día jueves voy a seguir profundizando un poco sobre este tema. Hemos hablado muy rápidamente, si ustedes se dan cuenta, la idea de este proceso fue embargar bienes, rematar bienes, recibir dinero y pagarle al acreedor su deuda. Este proceso es eminentemente dinerario. Solo podemos plantear demandas si el título contiene obligación de dinero. Y estamos hablando de dinero, 10, 15, 20, 1 millón, lo que sea, es dinero, dentro de los títulos que están en el 294 que también he mencionado. Excepciones, defensas, solo excepciones que destruyen la eficacia del título se fundamentan en prueba documental, o trámite es incidental, hay que hacer un remate, hay que hacer publicaciones. En todos los procesos vamos a tener que llegar al remate, si en un momento determinado no hay forma de satisfacer la obligación, como lo vamos a explicar. Y yo oportunamente les voy a dar tips para que ustedes no se me hagan confundir que hay tantas ejecuciones, al final todas se tramitan casi de la misma manera, casi de la misma forma. Son cositas pocas las que varían. ¿Alguna pregunta que tengan en este momento? Muy bien. Nos vamos a ver jueves entonces a la misma hora. Tengan una feliz tarde. Con permiso. Nos vemos. Feliz tarde, licenciado. Gracias, feliz tarde. Gracias, licenciado. Igual, feliz tarde. Licenciado.